Buen día, mi nombre es Cindy Ávila y el día de hoy daremos una breve reseña de los antecedentes de la evolución en la evaluación psicológica. Iniciaremos con los antecedentes precientíficos. En la etapa precientífica no habían instrumentos o métodos para medir al ser humano, pero ya se pensaban en ideas para elegir, catalogar las habilidades y cómo los procesos mentales se desarrollaban en función a realizar determinada actividad. Sus inicios dan el 2200 a.C. en China con la selección de funcionarios gubernamentales, basados en vínculos políticos y familiares. Para el año 384, Aristóteles destacaba las variables individuales de cada ser humano. Para el año 427 a.C., Platón nos hablaba que no hay dos individuos iguales, cada uno se diferencia en su rol natural. Para el siglo VI y VII, la dinastía Sui nos hablaba que se aplicaban pruebas a funcionarios públicos mediante los procesos mentales y comportamentales. Para el año 1596, René Descartes nos hablaba de realizar el estudio del ser humano desde la intuición para llegar a su conciencia. Para el siglo XVII, la dinastía Qin se basaba en exámenes imperiales basados en conocimientos científicos y habilidades de redacción. Para el siglo XVIII, en el Renacimiento, la psicología ya se trabajaba como una ciencia y la medición como una especialidad. Para 1758, Gall nos planteó el concepto de frenología, donde nos hablaba que los mapas craneales nos hablaban de determinadas características del ser humano, como la emotividad, la inteligencia, entre otros. A continuación, explicaré los antecedentes de la evaluación psicológica en el siglo XIX. Esta evaluación psicológica tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando el ser humano comenzó a ser considerado como un elemento de medición dentro de las ciencias. Tenemos entre el año 1850 y 1909 a Hermann Ebbinghaus, quien fue el pionero en el estudio de la memoria y del aprendizaje. En 1856 y 1926 tenemos a Emil Kraepelin, quien desarrolló un sistema comprensivo para clasificar entidades psicopatológicas. Alfred Binet entre 1857 y 1911, quien evaluó funciones superiores definiendo el examen psicológico como independiente y complementario de la evaluación médica. Entre 1860 y 1944 tenemos a James Cattell, quien fue pionero en plantear baterías de pruebas para la evaluación psicológica y acuñó el término de test mental. Carl Pearson en 1857 y 1936 junto a Charles Spearman en 1883 y 1945 desarrollaron métodos correlacionales y estadísticos que permitieron la construcción de instrumentos de evaluación más precisos. Tenemos también a Carl Jung en 1875 y 1947, quien aportó al análisis del inconsciente mediante la técnica de asociación de palabras, creando el modelo psicoanalítico y dinámico de la evaluación. Muchas gracias. A continuación sigue mi compañera explicándonos la evaluación psicológica del siglo XX. Buen día, mi nombre es Laura Alejandra Laverde. Durante el siglo XX la evaluación psicológica evolucionó bastante. Al inicio se centraba en medir las capacidades mentales de forma objetiva, especialmente con los primeros tests de inteligencia. Luego, entre las décadas de 1920 a 1930, se empezó a evaluar también la personalidad, incorporando técnicas proyectivas que permitían entender aspectos más profundos del individuo. Más adelante, como podemos observar, entre 1940 y 1960, la evaluación se enfocó en el diagnóstico clínico y en la conducta observable. Esto influenciado por el psicoanálisis y el conductismo. A partir de los años 60 se comenzó a reconocer la importancia del contexto y la relación de las personas con su entorno. Ya finalmente, hacia finales del siglo XX, se integraron distintos enfoques y la evaluación pasó a atenderse como un proceso más complejo, más
completo que tiene en cuenta no solo la medición, sino también la historia y el contexto del individuo.